Hola, hola, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a Su Imagen Podcast, donde buscamos crecer en nuestra relación con Dios y descubrir el propósito que Él ha sembrado en nuestras vidas. Mi nombre es Fiorella y seré su host en el transcurso de estos episodios. Pero antes quiero que me conozcan. Mencioné, mi nombre es Fiorella, tengo 16 años y soy de Puerto Rico. Curso actualmente el grado 11 y amo profundamente a Jesús. Mi sueño es ser periodista y atraer a los jóvenes a Jesús. Mi mayor deseo es que en el transcurso de estos episodios podamos crecer juntos con el mismo propósito, que es adorar y mejorar nuestra relación con Jesús. Ahora, sin más preámbulos, que comience el podcast. El tema de hoy es Dios y yo. Pero sin antes, quiero leer el pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 10, que dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y hoy nos acompaña un queridísimo invitado, una persona apasionada por Jesús y guía para muchos, el señor Adolfo Santana Cordero, pastor de la Iglesia Presbiteriana en Caparraterras, y mi papá. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte en nuestro primer episodio. Gracias por invitarme a esta aventura. Estoy bien contento. Jamás pensé que me ibas a entrevistar como pastor. Siempre pensé que iba a haber una primera entrevista como papá. Pero aquí estamos esperando que este momento sea de mucho agrado para todas aquellas personas que nos van a estar viendo, que nos van a estar escuchando y sobre todo que esté conforme al corazón de Dios. Muy bien, y yo estoy muy emocionada por el tema de hoy, que es Dios y yo. Para nosotros los cristianos, nuestra relación con Dios es fundamental, porque Él nos envió a tener una relación con Él, como bien leímos en el pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 10. Pero a veces estamos comenzando y nos sentimos un poco perdidos y no sabemos cómo empezar. Cabe recalcar que Él no busca perfección, solo un deseo genuino de tener hambre y sed por Él. Y es por eso que hoy quiero hablar de este tema para poder ayudar a otros jóvenes, personas como yo, que queremos tener una relación única con el Señor, pero no sabemos por dónde comenzar. Así que le tengo varias preguntas para ver Ujú. si nos puede ayudar. La primera vendría a ser: ¿cómo tener una relación con Jesús con todo el ajetreo de la vida? Esa es una pregunta bien interesante, pero antes de responder a esa pregunta, eh, me parece que tenemos que preguntarnos qué imagen hemos aprendido hasta ahora a tener acerca de Dios o de Jesús. La respuesta que podamos compartir nos va a ayudar a ver el ajetreo, ese ajetreo que estás mencionando, ¿verdad? En la pregunta, y la relación eh, con Dios o con Jesús de manera bien distinta. Por ejemplo, si la imagen que tenemos acerca de Dios es una de miedo y tenebrosa, pues nuestra relación con Jesús será un tanto asustadiza. Y al igual, pues vamos a ver así los ajetreos de la vida. Hay un pasaje bíblico en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que lee así y quizás nos da una idea de cómo, ¿verdad?, ir respondiendo a esa pregunta. Dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que ante una imagen que a veces se nos presenta de Dios, un tanto dirigida hacia el miedo, hacia el temor,
aquí hay una respuesta de parte de Jesús a los suyos donde Él no quiere que vivamos así, ¿verdad? Pero hay también una segunda imagen que a mí me preocupa un poco, que es cuando vemos a Dios como si fuera un policía. Y no sé si te pasa a ti, Fiorella, como joven, pero cuando uno ve a un policía en la calle o en un lugar, uno quizás está pensando en no violar nada, en no cometer un error. Sin embargo, tú y yo sabemos que los seres humanos, ¿qué somos? Imperfectos. Imperfectos, pecadores, le fallamos a Dios constante y continuamente, y en ese sentido pues no vamos a poder, ¿verdad?, cubrir todas las bases con relación a nuestra relación con Dios y mucho menos con Jesús. Sin embargo, en la Biblia encontramos, ¿verdad?, eh, en Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido, pues no es un asunto de unos y de otros, sino que es un asunto de todos. No obstante, se muestra una imagen de Jesús también que en otros contextos, como es el caso nuestro en este podcast, queremos, ¿verdad?, llevar el mensaje a otras personas de que hay otra imagen acerca de Dios y acerca de Jesús posible. Y es una imagen de ese Dios y ese Jesús amoroso, compasivo y de gracia. Entonces, cuando tenemos una perspectiva de un Dios amoroso, compasivo y de gracia, nos ayuda a ver no solamente el ajetreo de la vida, sino la vida completa de una manera absolutamente diferente. Pero la pregunta que tú me hiciste tiene que ver en cómo yo logro, ¿verdad?, mantener una relación con Jesús, con Dios, en medio de los ajetreos de la vida. Y la realidad del caso es que primero tenemos que contestarnos la pregunta de cómo vemos a Dios, para entonces luego establecer esa relación y cómo lo veo en mi ajetreo. Como para muchas otras cosas, lo que es relacionarnos con algo o con alguien es un asunto de disciplina. Por ejemplo, aquellas personas que les gusta participar de algún deporte, requiere de que dediquen un tiempo, de que dediquen un esfuerzo, de que se comprometan con unas prácticas. Ahí hay una disciplina, pues lo mismo sucede con Dios, lo mismo sucede con Jesús. Entonces, en ese sentido, pues a veces nos encontramos expresando con palabras y dando, quizás podría decir, excusas de por qué sí o por qué no puedo o no puedo tener ese tiempo en medio del ajetreo de la vida. La realidad es que lo que tenemos todos los días son 24 horas y esas 24 horas tenemos que distribuirlas de la mejor manera posible. Y obviamente en el versículo bíblico que leí de Juan capítulo 10, versículo 10, hay muchas cosas que vienen a quitarnos esa relación con Dios. Y entonces deberíamos nosotros, desde el más adulto hasta el más joven, poder identificar qué cosas son las que me quitan. Tener un tiempo de disciplina para dedicarlo a mi relación con Dios. Entonces, pues, como no hay una respuesta absoluta, ¿verdad? La realidad del caso es que eh, la manera en la que podemos establecer una relación con Dios en medio del día a día es buscando ser disciplinados con ese tiempo que queremos dedicarle a Dios. En cualquier momento, en cualquier lugar, puede ser en el tapón, puede ser en un ratito en la escuela, que nos vemos que estamos a solas y en ocasiones lo que hacemos es que nos conectamos A las redes a las sociales. redes sociales. Ahí uno entonces viene y dice, espérate,
pues si me conecto a la red social, ¿qué voy a buscar en la red social? Si me veo que tengo el teléfono a la mano, ¿qué voy a buscar? ¿A qué voy a dedicar ese momento? Media hora, una hora libre. Entonces, en ese sentido, estoy más consciente de mi necesidad de relacionarme con Dios. Claro, y me encanta lo que dices porque a veces nosotros los jóvenes nos ponemos también como estas metas aquí que en la mente que son inalcanzables, cuando en verdad lo que Dios quiere no es algo perfecto, en verdad solo quiere un tiempo con nosotros. Y pues las excusas siempre van a estar de separar ese tiempo y tener disciplina. Bueno, pues también tengo otra pregunta y es, ¿cómo sentirme cerca de Dios cuando me siento tan lejos? Por ejemplo, como que cuando yo siento y oro y oro y oro y Dios no me contesta, pues cómo yo sentirme que lo tengo cerca aunque mis pensamientos o mi mente diga lo contrario. El ser humano es es uno donde los sentimientos son parte bien importante. El asunto es que esos sentimientos pueden sufrir de mucha manipulación. Puede sufrir manipulación externa o, ¿verdad? De mismas experiencias internas que nos llegan a la memoria en distintos momentos y nos llevan a reaccionar de muchas maneras. ¿Cómo estar seguro de que Dios está conmigo cuando no lo he visto? De hecho, la palabra misma nos enseña que a Dios nadie lo ha visto jamás. Ahora, la pregunta que tú me hiciste primera nos lleva al asunto donde miremos nuestra relación con Jesús. Esa misma palabra nos enseña que el que nos ha dado a conocer a Dios es Jesús. Pues por lo tanto, si lo miramos de esa forma, tenemos ejemplos que nos ha dejado Jesús para sentir cerca a Dios. Algo que necesitamos sentir. ¿Y qué elementos nos deja Dios para que nosotros podamos hacernos de eso y decir, Señor, te siento a mi lado? Pues, por ejemplo, una de esas herramientas que Dios nos ha dado es su palabra. Y cada vez que tenemos la oportunidad de leer palabra, como lo hemos estado haciendo en este podcast, pues es un regalo que Dios nos da para hacernos saber que Él está cerca de nosotros. Otro de esos regalos que Dios nos ha dado por medio de su gracia ha sido la oración. Entonces, pues en esos momentos, particularmente de oración, es donde a veces quizás tenemos dudas de si Dios está cerca, te estoy sintiendo, no te estoy sintiendo, porque a veces siento como que se me erizan los pelos de la piel y en ocasiones, quizás la mayor parte de las ocasiones no siento eso, porque lo he sentido quizás en un campamento, un retiro y después cuando llego a mi casa eso se va. Sí. La oración sigue siendo uno de los vehículos importantes que Dios nos ha dejado para que podamos afirmar su presencia en nuestra vida. La otra que también nosotros decimos, ¿cómo yo puedo sentir que Dios está conmigo en todo momento? Es cuando, más allá de conectarnos de esta manera que lo estamos haciendo a través de redes sociales, de podcasts, de todas estas herramientas que son bien importantes, es poder encontrar un lugar donde me pueda congregar para escuchar palabra de Dios y crecer con otras personas que piensan lo mismo. Y que están pasando por lo mismo Y también. que puede ser que estén pasando por las mismas, por situaciones similares, que tengan nuestras mismas dudas. Entonces, cuando tenemos mismas dudas, nos lanzamos a estudiar la palabra, a ver cómo esa palabra nos ayuda a entender un poquito más a Dios, porque realmente
no vamos a poder comprender todas las cosas, pero nos lanzamos, ¿verdad? Así que la comunidad de fe es bien importante cuando se trata de buscar ese sentimiento de tener a Dios cerca. Y en esa experiencia de comunidad, Dios también da otras herramientas, como por ejemplo, eh, poder dar testimonio. Poder dar testimonio. Recientemente, pues en la iglesia tuvimos una oportunidad donde invitamos a unas personas a que repasaran primero su vida. Cuando se le dio la encomienda, primero repásate y luego intenta contestar una pregunta de cómo has visto a Dios en tu vida en alguna situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el testimonio que podemos dar sobre cómo Dios ha estado caminando conmigo es una herramienta de también decir con mi boca, quizás yo ahora no estoy sintiendo que se me eriza la piel o esas cositas que experimento en otros lugares o en otros momentos o he experimentado en otros momentos de mi vida. Cuando escucho a otra persona dar un testimonio de cómo Dios le ha acompañado, me hace volver a pensar si he tenido cerca o no he tenido cerca, ¿verdad? A Dios. Entonces me Claro. mueve también a mí a yo decir, me quedo callado, me quedo callada, comparto. Así que, ¿verdad? En ese sentido, pues tenemos esa herramienta. Hay una palabra que a mí me gusta mucho y como iglesia también estuvimos mirando y nos entretuvimos muchísimo estudiando el libro de Romanos, Sí. ¿verdad? Y en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 35 al 39, que no lo vamos a leer aquí ahora, habla acerca de eso mismo y lo hace planteando una pregunta y luego afirmando varias premisas. En esa pregunta donde el apóstol dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Entonces pues ahí uno dice, es que yo amo gente, ¿no? Claro. Y a veces cuando amamos gente, pues ese amor puede ser correspondido y en otras ocasiones no necesariamente. Sí. Y cuando no es correspondido, nos frustramos, nos ponemos tristes, todo ese tipo de cosas. Y el apóstol lo hace pensando en nosotros y cómo nosotros obramos cuando decimos que amamos a otra persona. Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Porque es que el amor de Dios es diferente. Entonces empieza a afirmar toda esa serie de descripciones, describe, ¿verdad? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, nada. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos siempre luchando entre lo que sentimos y eso que sentimos, que puede ser algo manipulado Ujú. por cosas que escuchamos y vemos y seguimos, pero eso no cambia quién es Dios. Entonces, si Dios nos ha amado y no hay nada que nos separe de ese amor, pues entonces nuestra relación con Dios, el saber que está cerca, va más allá de lo que sentimos. Está por encima de nuestros sentimientos. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Amén. Me encanta. Pues continuamos con que a veces no nos atrevemos, ¿verdad?, a acercarnos a nuestro pastor en nuestra iglesia o tal vez a personas que conocen un poco más de la palabra que nosotros. Y pues te quiero preguntar hoy algunos consejos para los jóvenes de hoy en día, de esta generación, que tú piensas que necesitamos escuchar y no mucha gente lo ha dicho. Pues me puse a pensar en qué consejos dar, pensando en ti también. Eh, y luego de haber hecho una búsqueda por las redes de muchísimos consejos para darle a los jóvenes, hice una mezcla de cosas aquí que me pareció súper interesante. Muy bien, Así que yo espero que te gusten. muy bien.
Eh, el primer consejo que le daría a los jóvenes es que sean intencionales y dedicados con el tiempo a solas con Dios. Eh, de la misma forma en que somos intencionales para, por ejemplo, para crear un podcast o para crear un reel o para crear un story, ¿verdad? Pues, pues la red nos pide que seamos intencionales. ¿Por qué no transferimos esa misma intencionalidad también a nuestro ratito, a ese ratito que vamos a dedicar a Dios, ser intencionales? Como si estuviéramos haciendo esa grabación y dedicarlo con el mismo esfuerzo, con la misma entrega. Es un ratito, no es mucho. De hecho, quizás nos vamos a ver como los discípulos de Jesús cuando Jesús se fue a orar al Getsemaní y se fue a solas, y cuando viró, los discípulos ¿cómo estaban? Durmiendo. Estaban durmiendo. Pues les costaba, ¿verdad? Nos cuesta. Al ser humano nos cuesta ser intencional y también ser dedicado. Así que un primer consejo es que en ese tiempo a solas con Dios seamos intencionales y dedicados. El segundo es que, y es una preocupación pastoral, es que Puerto Rico tiene muchísimas iglesias, Sí. muchísimas comunidades de fe, que, que ustedes como los más jóvenes, incluso cualquier persona, puede escoger ir a cualquier, a cualquier comunidad de fe a adorar a Dios y buscar de Dios genuinamente. Mi consejo es que evalúen si en esa comunidad de fe eh, le están ayudando a acercarse a tener una relación con un Dios amoroso, compasivo y de gracia. Porque cualquier otra intención está alejándose de, del Dios al que nosotros afirmamos y servimos. Así que estar siempre evaluando. Claro. Me parece que todos debemos evaluar y particularmente los jóvenes de la misma forma en que evaluamos muchas otras cosas, ¿no? Claro. El tercer consejo, donde Dios te ponga, siempre busca poner tus dones y tus talentos al servicio. Y mientras estás sirviendo a otros, tener siempre en mente que como cristiano estás sirviendo a Dios en cualquier lugar. Porque nuestro tiempo de adoración no es solamente cuando nos reunimos en la iglesia el domingo, adoramos a Dios donde quiera que estamos. Y entonces pues allí también, ¿verdad? Dedicar toda nuestra vida a Dios. El cuarto consejo es que seamos sabios y decidir bien con quienes queremos juntarnos, a quienes queremos tener cerca de nuestra vida. Que sean personas que nos permitan ser quienes somos. Y no solamente eso, sino que nos ayuden a crecer como seres humanos y en nuestra relación con Dios. Y para no aburrirles más, voy a dar un último consejo. Muy bien. La vida se trata de ser equilibrado, así que debemos mantener un equilibrio en la vida y mezclar lo que es nuestra relación con Dios con cosas que nos gustan hacer. Y si eso que me gusta hacer lo hago porque verdaderamente me gusta hacerla, o las estoy haciendo para agradar a otros, ¿verdad? Entonces, pensar en eso. Lograr tener una vida equilibrada sobre cosas que me gustan hacer y donde en ellas también disfruto de todo lo que Dios pone a mi alrededor para que lo pueda
le pueda sacar el provecho y disfrutarlo igualmente. Claro que sí. Me encantaron esos consejos. Em, y por último, que siento que también puede ir de la mano con el último consejo que diste. Como también está en boga los conciertos de Bad Bunny y participar en ellos, que yo debo decir que yo también he ido a ellos, ¿cómo es compatible ir al concierto de Bad Bunny e ir a la iglesia a la misma vez? Esta pregunta ha sido una que no es nueva ahora. Esto es una pregunta generacional. Porque en otros momentos de la historia han habido otros artistas, Claro. ¿verdad? Quizás de la misma relevancia, pero en otro tiempo. Eh, Obviamente el fenómeno de Bad Bunny es uno que ha tomado una dimensión un poco más exponencial por el fenómeno de las redes sociales. Pero en otros momentos de la historia también ha habido otra serie de artistas que han creado impacto en la vida de la gente, haciéndole, ¿verdad?, que seamos fans de esos artistas. Claro. Y de toda esa gente hay en la iglesia. O sea, Ujú. vamos a empezar por ahí. Sí. Eh, yo quiero contestar la pregunta Ujú. leyendo dos versículos bíblicos primero. Ok. El primero se encuentra en Juan, capítulo 17, versículo 15, y lo voy a buscar aquí rapidito, donde dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que eso es una oración que está haciendo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de un mundo que trae muchísimas cosas. Y en ese mundo tenemos que lograr decidir sobre cosas buenas y cosas que no son tan buenas, o cosas que parecen buenas y otras cosas que no lo son. Y hay un segundo versículo bíblico que ese se encuentra en Lucas, y con este versículo termino y voy a hacer el intento mayor de contestar esa pregunta. Ok. Lucas capítulo 6, vamos a ver qué dice por aquí. Lucas capítulo 6, versículo 45, que lee: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, nosotros dos hemos hablado del tema Sí. muchísimas veces y no soy fan de sus letras. Por ejemplo, por lo menos hasta las letras del disco anterior a este último. Ujú. Yo vengo siguiendo su trayectoria desde que empezó, por una razón que tú también la has ido conociendo. Claro. Cuando yo era más joven, Ujú. a mí siempre me gustó el rap, el underground, y me sabía todas las canciones de esa época, que eran con letras un poquito parecidas a las que usa Bad Bunny. Y me entristece, ¿verdad?, cuando tengo que seguir escuchando letras con esa temática, específicamente en tiempos donde hemos avanzado un tanto, ¿verdad? En el caso tuyo que eres mujer, que hemos avanzado en temas relacionados a los derechos de la mujer, a la dignidad de la mujer, etcétera, etcétera. Y me choca, ¿verdad?, Claro. tener que escuchar algunas letras que no van a la par con eso, y que gran parte de las fans que pueda tener él, en su mayoría son mujeres. Claro. Pero por el otro lado,
La compatibilidad está en el decir que somos parte de un mundo Ujú. y que como parte de este mundo tenemos que chocar con distintas experiencias y allí estamos en un proceso en el que estamos entre experimentar y tomar decisiones. Es como yo decirte, yo nunca canté una canción de Underground porque te diría una gran mentira. Claro. Eso era lo que yo escuchaba todos los días en mi casa y lo cantaba esgalillado y mis papás me regañaban. O sea, no es verdad. Pero con el tiempo uno se va dando cuenta, ¿verdad? De eso que te estaba mencionando. Sí. Y dice, bueno, quizás ahora en el vibe me es Ujú. compatible, me gusta, a mis amistades les gusta, lo estoy haciendo para divertirme, para reírme, me trae alegría, lo disfruto, lo bailo. Eso está magnífico, pero cuando entonces volvemos y repasamos, evaluamos, ¿verdad? Hablábamos de la evaluación, Claro. evaluamos contenido, pues ahí decimos, oh, wow, quizás no estoy tan, De tan, acuerdo. tan de acuerdo con esta letra, pero sí es un fenómeno que llegó para quedarse. Me parece que con el disco que tiró reciente, pues creció un paso Ujú. más de madurez. Sí. Los que conocen de esa industria, yo no conozco nada, este, pues hablan de que los artistas van poco a poco evolucionando en su tiempo y me parece que en el caso de él, Ujú. pues eso es lo que está ocurriendo y sobre todas las cosas, no soy quien para juzgarle. Claro. Entonces, desde mi perspectiva como pastor y como cristiano, pienso que el mismo amor con el que Dios me ha amado a mí es el mismo amor que Dios muestra a él Claro. como otro ser humano. Así que en ese sentido es compatible. Ujú. Eh, Mi Dios, el Dios al que yo le sirvo y le he servido toda la vida, me hace decir que Él le ama. Entonces, pues, pues es compatible yo decir, pues voy a orar por Él. Ujú. Eh, uno de mis artistas favoritos en un podcast eh, le hicieron esa pregunta, si él lo conocía, y él dijo, mira, yo no me he cruzado con él y es artista también, quizás una vez nos saludamos de lejos, pero este artista que antes estuvo en el mundo secular y es cristiano, dice, pero mi oración a Dios por él es para que de la misma manera en que él ha estado investigando, que ha creado un gran disco, un último disco Sí. muy bien hecho, pues que en algún momento lo pueda hacer con una inquietud acerca de Dios. Ujú. Y que él por su cuenta empieza a buscar, empieza a leer, empieza a encontrarle sentido y se va a dar cuenta de algo bien grande, que es lo que estamos hablando aquí, Ujú. de un Dios con el que tú te puedes relacionar, de un Dios que ama, de un Dios que es compasivo, de un Dios que es misericordioso, de un Dios que busca, como leíamos en el versículo último, Sí. que qué es lo que va a salir de nuestro corazón, Ujú. qué deseo es el que va a salir de mi corazón. Mira, yo lo que he estado viendo con toda esta serie de conciertos son cosas bien buenas, Sí. ¿sabes? Un concierto donde no ha habido un solo problema en ningún concierto, Claro. donde han estado muchísimos de los mejores artistas de Puerto Rico e internacionales, más allá del movimiento económico, Ujú. donde se ha resaltado también el valor que tiene el que podamos decir que somos puertorriqueños. La cultura, claro. Y eso pues es bueno y para mí es compatible. Y oro por él, le pido a Dios por él, que pueda terminar todo eso en salud, porque muchos artistas que se han lanzado a hacer cosas bien parecidas a lo que él está haciendo, no necesariamente luego terminan bien, Ujú. físicamente, Mentalmente. mentalmente, emocionalmente, pues que no sea ese caso el de él El y de que pueda seguir haciendo cosas que traigan cosas buenas
a Puerto Rico y sobre todas las cosas, que algún día Dios se le cruce en el camino. Amén. Pues muchísimas gracias por este tiempo, de verdad que ha sido mucha bendición. Me ha encantado todas las respuestas, todos los consejos, así que muchas gracias. Y lo espero ver a ustedes en el próximo episodio de A Su Imagen Podcast. Gracias.